Ahí está. Bueno, como ven, mi nombre es Leopoldo Posada, ¿verdad? Soy preparador físico. Tengo la dicha de haber sido jugador de fútbol, como lo mencionaba anteriormente, y eso pues marcó mi carrera eh, de lo que ahora es, ¿verdad? Porque como jugador, siempre uno eh, está pensando en cómo mejorar. El caso mío, eh, yo siempre pensaba cómo puedo hacer esto mejor, cómo me puedo entrenar mejor. Y pues ya afuera de la cancha, ya en el otro lado del verde, pues empecé a pensar cómo podía hacer yo para ir mejorando la forma de jugar o la técnica o la forma de pensar o la forma de reaccionar más rápido de un jugador de fútbol. Entonces, este, me trasladé de regreso a cuando yo entrenaba, porque en los años 90 las formas de entrenar eran un poco arcaicas, digo un poco, nos tocaba correr mucho, nos tocaba a veces ir a la playa, correr en la playa, que no digo que sea algo que no se hace, pero todo eso fue cambiando. Entonces en el 2005 yo me retiro de jugar fútbol y tuve la suerte que al mes de haberme retirado, me llama un amigo y me dice, Polo, ¿qué estás haciendo? Y le digo, mira, ahora nada, estoy esperando a ver alguna posibilidad de trabajo y todo eso. Yo sé que vos, pues, sacaste la preparación física, me dice, ¿por qué no te venís con nosotros? Y empezamos a platicar y ahí empecé la carrera. Y tuve la suerte de iniciar un equipo de Liga Mayor en Antigua, año 2005, y fue mi primera experiencia como preparador físico. Luego, pues, empezamos a madurar muchas ideas. Justamente ayer yo, con esto de la preparación del tema, tuve que retroceder 15 años al inicio y empecé a ver que en el inicio, en el año 2005, mi forma de pensar era, bueno, sí, el jugador tiene que correr, pero tiene que jugar y tiene que mejorar el aspecto técnico. Entonces, mi plan fue empezar a integrar trabajos donde estuviera presente la pelota, estuviera presente la toma de decisiones, y me empezó a funcionar. Entonces dije, bueno, vamos a establecer ya la forma que a mí me gusta entrenar. Entonces yo veía que en algunos momentos teníamos deficiencias por ejemplo, del pase. Entonces obviamente el pase se va a mejorar de muchas formas, hay muchas vías, pero yo lo empecé trabajando desde el inicio, desde eh, estar enfrentados y estar pues tocando. Luego ya le agregaba algunos movimientos, por ejemplo un desmarque, un apoyo, incluso a veces un desmarque, un apoyo y después una ruptura. Entonces empecé a integrar todos estos aspectos que si bien son aspectos pequeños de lo que va a conformar después el modelo de juego de un entrenador, es un granito de arena que estamos aportando para que el jugador siga creciendo en ese aspecto. Entonces, eh, seguí trabajando de esa forma, integrando los juegos de espacios reducidos. No hacía muchos juegos de posición hasta hace un tiempo, pero no dejaba también de trabajar algunos aspectos analíticos, que yo creo que por eso es que escogí este tema, porque creo que en mi país tenemos que lograr que el jugador desarrolle otros aspectos donde, donde esté inmersa la intensidad, que creo que es el aspecto más importante que tenemos que desarrollar en el fútbol, tanto eh, la intensidad en el, digamos, en el aspecto físico como en el aspecto mental. Entonces, muchos le llaman intensidad táctica. Entonces, en base a eso, pues yo empecé a integrar cosas, como repito, y pues llegó el 2011, que para mí fue un año de cambio, porque me tocó trabajar con un entrenador norteamericano, con Siggy, mi gran amigo y compañero. Y entonces él cambió mi forma de ver el fútbol totalmente, porque el primer día que nos reunimos me dice, Polo, yo quiero que todo lo hagas con balón.
y bueno, estaba acostumbrado, si bien a hacer cosas con balón, pues habían cosas que las hacía de manera analítica. Entonces empezamos a pensar, empezamos a diagramar algunas cosas y llegamos a un punto donde tuve, tuve que tomar la decisión de dejar un poquito ese paradigma de en algún momento de hacer trabajos de carrera y de ese tipo de cosas y cambiar la forma de trabajar. Entonces aprendí con él trabajando el método Koerber, que me parece que es fantástico, integrándolo a mis trabajos físicos, ¿verdad? De una forma, creo que armónica, porque logré encadenar muchos aspectos ahí mismo, ¿verdad? Entonces, ya tenía los pases, aprendí la metodología esta Koerber, entonces, y luego empezó, un tiempo antes había tenido yo contacto ya con la periodización táctica, había leído mucho sobre Francisco Cirulo, entonces fui como que agarrando una cosa de cada escritor, de cada gran autor de lo que es el tema del fútbol y fui integrando cosas pequeñas a mi forma de comprender, digamos, el trabajo, el entrenamiento como tal. Entonces, ahí fue donde empezó realmente el cambio que yo tuve en mi forma de entrenar, fue con este entrenador que mencionaba, él siempre lo platicábamos y me decía, necesito que mi equipo sea más intenso, necesito que la velocidad de juego aumente, necesito que el jugador esté bien perfilado al momento de recibir. O sea, las necesidades cada vez iban a ser más grandes y estábamos en un equipo de segunda división. Por suerte ese año tuvimos la dicha de ser campeones, peleamos las dos finales contra el mismo equipo en el cual ahora, equipo en el cual en ese momento estaba el que es ahora el entrenador de la selección nacional de nuestro país. Y pues empezamos a tener con él ahí una relación muy sana, muy buena, y platicábamos a veces de las cosas que se dan en este caminar. Entonces, a partir del 2012, pues haciendo esta pequeña reseña, llego a comunicaciones donde me toca trabajar con un cuerpo técnico eh, increíble, amigos, grandes entrenadores y mucho mejor personas. Entonces, aprendí muchísimo también porque me educaron ciertos aspectos que a mí me hacían falta. Y como digo, todo esto nos va aportando a nosotros en nuestra experiencia, nos va aportando muchas cosas importantes, ¿verdad? La forma de ver el fútbol de un entrenador es diferente al otro, al, al que tenía, pues es diferente con el que empecé a compartir vestuario y me pedía otras cosas. Entonces tenía yo que pensar cómo solucionar eso. Entonces veo que el fútbol, como decían, es un lenguaje universal, pero tiene matices para unos técnicos diferentes, ¿verdad? Entonces, con todo esto, pues me fue creciendo un poco la experiencia y en el año 2016 tuve la posibilidad de ir a un curso a México donde conocí a Javi y empecé a estudiar la integración táctica, que es una metodología con la cual me identifico mucho, porque tiene aspectos muy importantes que, como digo, he venido agarrando de muchos lugares para crear yo lo que, como yo veo el fútbol y como yo se los voy a compartir ahora, ¿verdad? Entonces, voy a empezar, espero les guste. Es algo Claro, sencillo, claro que donde... sí, Polo, qué linda trayectoria, ¿no? Qué lindo desde cómo empezaste y cómo fuiste progresando hasta llegar hasta una primera división de un club que es de tu propio país. Entonces es una satisfacción muy grande, es una cuestión de orgullo personal porque hay mucho sacrificio detrás de todo eso para poder llegar a esas metas. Te felicito que hayas llegado a esa instancia y qué bueno que vayas adquiriendo los conocimientos y a veces con los entrenadores negociar también de parte de la preparación física los entrenamientos. No es nada fácil, ¿eh? No, claro, claro, Rubén, o sea, los entrenadores necesitan el tiempo,
prudencial para ellos desarrollar. Entonces, nosotros como preparadores físicos tenemos que buscar la forma de entregarle el jugador, pues al entrenador, al 100% de sus posibilidades, ¿verdad? Al 100%, que el jugador esté listo, que esté atento, que esté, en pocas palabras, concentrado para desarrollar el tema táctico o el tema que el entrenador necesite en ese momento, ¿verdad? Entonces es importante a veces remarcar un poquito la historia de un personal, porque tal vez no para que esto sea como, no sé, darle mucho revuelo, sino para que veamos cómo nosotros a lo largo del tiempo vamos sufriendo esa metamorfosis hacia un lado positivo que nos va llenando y vamos caminando y vamos dejando huella, vamos llenando de granitos de arena el bagaje del jugador de fútbol, que eso es importante, ¿no? Es el actor principal de todo esto que hay alrededor. Así es, Polo, así es, Polo. Así que bueno, vamos a arrancar con la metodología integrada. Ahí, expositor Leopoldo Posada. ¿Cómo está, Leopoldo? Dale con todo, vamos a meterle. Vamos con todo. Tengo un problemita acá. Tranquilo, no hay problema, Polo. Estate tranquilo hasta que vaya pasando Dame un segundo porque no sé qué me está pasando aquí con la computadora. No, no te preocupes, no te preocupes. Nosotros estamos muy atentos a la transmisión. Te vamos a esperar porque, bueno, es como que te caíste lesionado y tenemos que esperar que se reanude el juego. Y el juego se va a reanudar, ya entró el médico, te está atendiendo, así que vamos a esperar a ver que, ojalá que no sea grave, que salga todo pronto para que podamos disfrutar de esta charla que nos venís comentando y que nos venís expresando tu carrera, fundamentalmente, que eres muy joven, tiene una carrera corta, pero seguramente va a ser muy enriquecedora en el momento que tenga que darse. No sé si ya estás ahí ávido. O bueno, está bien. Giancarlo, ¿querías comentarle algo de Aquí Polo? Estamos. Ah, listo. Ah, qué bueno, no, era sobre eso para ver si le podía ayudar porque luego me pasa Fíjate el mismo que problema. no sé qué me está pasando a mí ahorita. Polo, sabe pasar, ¿eh? Suele pasar. ¿Ya lo tienes, Polo? Fíjate que cuando comparto pantalla No te deja correr. no me deja correr. No, es que algo tiene la plataforma que no deja correr cuando abres la presentación en proyección. Yo creo que lo tienes que hacer La sin tengo en proyectar. PDF, es cierto. Sí, de forma normal, que no le pongas play a la presentación, creo que te va a dejar correr, me parece. Dame un segundo, vamos a ver. Son cosas que pasan. Anoche estuvimos justamente probándola y salió perfecto. Salió de hecho, perfecta, no sé qué estuvimos pasa. una hora charlando con Polo. Le digo a mi esposa, esperame 10 minutos que ya entro con Polo, veo esas cositas y vuelvo. Una hora tardé, no se imagina. Fue una charla Estamos muy linda. hablando mucho, estuvo lindo. Sí. Estuvo No, lindo. y aparte la presentación de las placas, muy interesantes. De todos modos, Polo, si en un momento dado no llegasen a salir las placas, te invito a que tú mismo las veas desde tu computadora y nos vayas contando y nos vayas platicando de eso. Y nosotros somos acá tus oyentes para lo que quieras comentar. Vamos a intentarlo ahí, a ver. No me sale, no sé qué pasa. Vamos a ver. Ahí está. Ya está. Ahí está, ya está. Disculpen. Nada, venga. No, vamos, para nada. Se reanuda el partido, vamos, Se reanuda venga. el partido. A jugar, Dale. a jugar, señores, a jugar. Como hablaba yo del tema metodológico, ¿verdad? Cuando hablamos de metodología, sabemos que la metodología es la aplicación o estudio de un método, ¿verdad? O de métodos. Y método lo conocemos por el medio por el cual el futbolista va a conseguir o nosotros vamos a conseguir el objetivo. Y el objetivo es la preparación, ¿verdad? En el fútbol hay dos métodos que regularmente aplicamos, que es el analítico y el global. Veo que el analítico, por ejemplo, es cuando estamos haciendo un trabajo de pases, el global es ya cuando integramos las cosas precisamente del juego a la tarea, ¿no? Entonces la metodología integrada se da cuando unimos todos estos métodos, ¿verdad? Todos estos métodos que son diferentes
pero que nos van a ayudar a conseguir el objetivo que buscamos, ¿verdad? O sea, nos vamos a ir introduciendo de a poco para llegar a lo que queremos, que es unir el aspecto físico, técnico, táctico y obviamente el psicológico, que va a ser la clave de lo que nosotros querramos lograr. Pero es una explicación sencilla, pero creo que es importante hacerla para que nos llenemos y refresquemos un poquito el tema este, ¿verdad? Yo utilizo algunos métodos para el desarrollo de las capacidades condicionales, ¿verdad? Los métodos que yo utilizo para este tipo de desarrollo es el método de intensidad máxima, y que fue elaborado, fue hecho, fue descubierto por un entrenador búlgaro, Iván Abadiev, y él planteaba trabajar a intensidad máxima. Y para ello, la forma de trabajarlo era con el peso máximo y repeticiones únicas, ¿verdad? ¿Qué genera esto? Esto genera poca hipertrofia y activa el tema neuromuscular al 100, ¿verdad? Entonces no hay fatiga y hay un montón de cosas que al futbolista le puede venir bien, ¿verdad? Bueno, bueno, yo acá, este método justamente lo aprendí en los años 90 con uno de los mejores entrenadores de Guatemala, y creo que uno de los mejores entrenadores a nivel mundial de este tema. Trabajó con Soraya Jiménez, que fue, creo que, ganadora de una medalla olímpica, y ella es mexicana, y se llama Luis Rosito, con quien tenemos una gran amistad y a quien mando un saludo cordial hoy, porque él fue el que me introdujo a este método de intensidad máxima. Él fue el que me abrió los ojos, me entrenó a mí, y yo pude ver, en la etapa de jugador, yo pude ver cómo entrenar con este tipo de método me ayudó a mí a potenciar algunas falencias que tenía, ¿verdad? Luego, pues, para la resistencia, pues, eventualmente trabajo con los intervalos, hago trabajos intermitentes metabólicos y uso también el Fartlek, porque creo que es importante tocar todos los aspectos en cuanto a preparación del futbolista en las etapas previas al desarrollo de aspectos de juego, ¿verdad? Entonces, así es como estos métodos son los que yo uso para trabajar ese tipo de capacidades. Y para la velocidad, utilizo el método de la repetición de sprints, ¿verdad? Que para mí es muy importante el tema de la velocidad, ¿verdad? Y a ello, unido a ello, también aplico un circuito integrado de resistencia a la velocidad, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago básicamente es trabajar una semana el trabajo de sprints, y la siguiente semana el trabajo de circuito integrado, que es también resistencia a la velocidad, que lo trabajo con algún tiempo, por ejemplo, 30 segundos por 45 o un minuto de recuperación, y voy jugando con la recuperación de acuerdo al objetivo o de acuerdo a lo que yo busque para desarrollar, ¿no? Y obviamente trabajo los circuitos para el tema pliométrico, para la coordinación, que es muy importante, para la prevención de lesiones, y para trabajos neuromusculares, que ahí es donde también entra el trabajo intermitente neuromuscular. Lo uso, me encanta usarlo. Hace unos años, cuando empezábamos en este caminar de la preparación física, tuve la posibilidad pues, de recibir charlas con Horacio Anselmi, y pues él nos introdujo al tema pliométrico ya de una forma directa, y la verdad, a los aspectos del entrenamiento neuromuscular, que para mí fue grandioso, ¿verdad? Porque tenemos muchas herramientas de trabajo, tenemos mucha variabilidad de trabajo, podemos en esos mismos circuitos neuromusculares, podemos meter mucha pelota, podemos meter acciones que estén ligadas directamente al juego, y creo que eso es fantástico, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta esto, porque es como tener una gama grande de colores, donde cuando uno quiere pintar, entonces escoges el que querrás de toda la gama. Entonces lo mismo nos pasa con el entrenamiento, siempre buscando
que lo que se haga vaya para ayudar y beneficiar el trabajo de equipo, que obviamente está consensuado todo esto con el entrenador, ¿verdad? Eso es muy importante. Yo creo que la comunicación con el entrenador, saber qué quiere, saber qué quiere, cómo buscar, nosotros como preparadores físicos, tener esa capacidad de ver a través de los ojos del entrenador, entender qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Yo creo que ese es un punto muy importante para que nosotros podamos llevar a nuestro equipo y la preparación de nuestro equipo a un buen puerto. Creo que eso es muy, muy importante. Y yo pues siempre me gusta que participe la gente, me encanta que haya preguntas, que haya dudas respecto a cosas. Así que Sí, cuando Polo, quieran mirá, pueden preguntar. dentro de las preguntas, yo también te quería hacer una pregunta. Yo quería saber cuál es el método que usa para la repetición de sprint. Mira, básicamente es repetir sprints. Yo lo hago en 5 o 10, así se llama el método, repetición de sprints, así que yo lo hago, las distancias que utilizo son 5, 10, 15, 20, 25 metros como máximo, ¿verdad? Y un trabajo que no me pase a veces ni 8 segundos, ¿verdad? Con una pausa larga, y a eso yo le voy sumando, digamos, cantidad de sprints. Por ejemplo, una carga semanal puede ser entre 40 a 50 sprints en un día de trabajo, ¿verdad? O sea, es para mí el tema de la intensidad, si bien lo podemos ganar de otras formas, pero en mi país, a veces nos cuesta un poco llegar a esa intensidad que se requiere para lograr el objetivo de la capacidad que se está trabajando. Entonces, por eso mismo yo utilizo este método que creo que para mí es importante. Al igual que podemos ver el circuito integrado, ¿verdad? De velocidad. O sea, es un circuito donde está, o sea, obviamente el trabajo de velocidad, pero que está enfocado a otro tipo de fibra. Porque si bien en la repetición de sprints están enfocados a un tipo de fibra muscular específica, el circuito de velocidad, que es trabajo sobre tiempo de 30 segundos, por poner un ejemplo, está orientado hacia otro tipo de fibra, a una fibra que puede hacer esfuerzos cortos, repetidos. La fibra muscular esa fibra tiene una gran posibilidad de adaptación. Entonces, eso es importante, es el ir y venir de un jugador de fútbol, ¿verdad? Siempre, como les digo yo a los jugadores con los que me toca estar y compartir este tipo de trabajos, yo sé que no vamos a llegar los 30 segundos trabajando la velocidad máxima para mejorar esa capacidad, pero tratemos de ir mejorando en el tiempo, porque he visto cómo a veces empezamos despacio o tal vez no al 100% y de ahí vamos subiendo. Yo les digo que lo hagamos al revés, que empecemos al máximo para que cuando nosotros va a llegar un momento donde esa velocidad empieza a decaer, ¿verdad? Entonces vamos a ir alargando el tiempo en el cual vamos manteniendo ese ritmo, esa intensidad. Entonces, Muy bien, Polo, muy bien, Polo. Y acá Julio también te quería hacer una pregunta. sí. Julio, ahí tú querías hacerle del panel Claro. una preguntita ahí. Claro que sí, gracias Polo por la ponencia muy excelente. Quisiera saber, para que todos los que están viendo también en Facebook Live, ¿a qué edad empieza la preparación física como tal? ¿Verdad? Porque tenemos muchos jóvenes, trabajando con fútbol base, fútbol juvenil. Su opinión, por favor, ¿a qué edad empieza la preparación física con el fútbol base? Bueno, la preparación física como tal, a mi forma de verlo, empieza desde que el niño empieza a jugar un rondo, empieza a trabajar pases. ¿Por qué? Porque ahí él se está moviendo. Y eso, y toda vez haya un movimiento repetido, ahí ya se está trabajando la preparación física. El tema es que con los niños hay muchas cosas que no podemos hacer con grandes volúmenes e incluso intensidades. Entonces,
con ellos yo creo que una de las mejores cosas que podemos trabajar o de los mejores métodos o metodologías es la metodología Coerber, donde puedes ahí mismo tú ir incrementando la intensidad del trabajo, ¿verdad? A través de las fintas, de parar y arrancar, de los cambios de dirección, de los enfrentamientos. Yo creo que ahí está la preparación física, digamos, en el tema de niños. Pero ya cuando hablamos de tema profesional, a veces ya ahí cambia la cosa, ¿verdad? Ahí cambia y es lo que yo como preparador físico debo tener prudencia. Cuando yo recomiendo, por ejemplo, tuve la experiencia de entrenar a un muchacho, empezamos a entrenar a los 12 años, el tema de la fuerza, empezamos con un entrenamiento muy básico y estuvimos creo que 3 o 4 años entrenando este tema y por suerte salió la posibilidad de que él fuese a trabajar, pues a entrenar, fue convocado por la selección de Estados Unidos en sub-17, me parece. En aquel entonces él creo que tenía 15 años y le fue muy bien ahí. Entonces, con él yo empecé de cierta forma y lo fui llevando. A los 12 puede ser que hay gente que me pueda decir, no, pero muy pequeño. O sea, fuimos de a poco, fuimos trabajando aspectos coordinativos, pliométricos, neuromusculares y obviamente pelota, ¿verdad? Entonces, hay personas que recomiendan ciertas edades, hay otras que recomiendan otras edades, es variado. Yo lo que veo es, nosotros como entrenadores o preparadores físicos tenemos que tener buen ojo para saber cómo hacerlo, cómo desarrollar esas capacidades a los niños. En este caso, yo empecé con el ejemplo que mencionaba, empecé a los 12 años, pero no vayamos a pensar que ya haciendo sentadillas digamos, Claro. ya repeticiones máximas, sino era de a poquito, con un tubo de PVC, aprendiendo la técnica, luego otros ejercicios, y así fuimos variando hasta que llegamos a donde pues, nos permitió el momento de entrenamiento, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que en edades tempranas y en todas las edades del futbolista sean cosas con pelota, pero también en algunos momentos creo que es importante trabajar de forma descontextualizada estas capacidades. Muchísimas gracias, Polo. La verdad es que de lo que tenemos que tener cuidado en eso, en el fútbol base juveniles, obviamente es el contexto de cómo se usa y cómo se aplica, ¿verdad? Y la verdad que para que me das un ejemplo, nos das un ejemplo muy claro, que esto es de preparación física, también tiene lo suyo y tenemos que estudiar. Porque la Claro, verdad, no nomás es llegar al campo y poner vallas y escaleras y saltar y como conejos. Excelente, Polo. Muchísimas claro. gracias. Sí, Muchísimas gracias. y pues agregar un poquito ahí, ¿verdad? Digamos, cuando tú haces coordinación, por ejemplo, se puede poner un circuito. Por eso es que el circuito para mí es algo muy enriquecedor porque podemos trabajar muchísimas cosas con muchos jugadores, o bueno, puede ser con muchos o con pocos, pero podemos darle diversidad al trabajo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la resistencia, si nosotros hacemos un circuito de, por ejemplo, 6 minutos sin parar, de trabajo coordinativo, por ejemplo, saltos a las boitas, skippings en una escalera, saltitos en otra, cambios de dirección en otra, ponemos pelota, o sea, ahí le estamos dando diversidad y por el tiempo que lo estamos haciendo de manera continua, estamos trabajando la, la, la resistencia. Entonces, por eso digo, o sea, a los niños yo creo que se tienen que divertir jugando, tienen que aprender jugando. Por ejemplo, también podemos meter dentro de este punto, que luego lo vamos a ver, pero para ampliar un poquito lo que tú preguntaste y mi respuesta es agregar los trabajos de pases, ya con movimientos, ¿verdad? Ya hacer lo decía al principio, hacer un movimiento de apoyo, después un movimiento de rompimiento, una sobreposición, hacer un control orientado, todas esas cosas, ¿verdad? Y si lo hacemos de manera repetida, estamos tocando varios aspectos de lo que es la preparación del futbolista, ¿verdad? Justamente, Polo, esa pregunta la hizo Donny Romero del público, ¿no? Dice, dentro del método que usted utiliza, el balón está presente
y si está aproximadamente qué función tiene el balón y cuántas veces el jugador lo toca, y desde el punto de vista efectivo en su control, pase y definición, el balón es recomendable. Yo creo que ya lo has comentado de alguna manera. Sí, sí, Rubén, y para la persona que preguntó, yo creo que es importante que en las etapas tempranas esté siempre el balón, porque los niños, ayer lo mencionaban, ¿verdad? Enrique creo que lo decía, los niños quieren jugar, quieren aprender. Entonces, a través del juego, ellos van a estar felices y van a querer seguir en la actividad, van a regresar. Entonces va a haber menos posibilidades de que el niño se vaya o busque otra forma de divertirse. Entonces, yo creo que es importante saber, lo decía Luis, tocar la tecla en ese sentido, ¿verdad? Y lo mismo es en el tema de la preparación física. Creo que tenemos que tener la mente muy abierta para poder ver a través de lo que decía, a través de los ojos del entrenador, de lo que quiere, de lo que él busca, porque nosotros somos el eslabón, creo que puede lograr que el entrenador, que el jugador le llegue de una mejor forma al entrenador, ¿verdad? Así es, Polo. Y también la gente también pregunta acá, y por ejemplo, Willy Orca Montenegro dice, profe Lozada, ¿cómo podemos integrar este método en los niños manteniendo el trabajo con balón? Que creo que es lo primordial para no perder el trabajo. Bueno, la repetición constante. Uno de los factores que motiva mucho al niño es la competencia, el competir. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar mucho los duelos, el 1 contra 1. Hombre, te felicito, Polo, porque se está perdiendo el duelo 1 contra 1. La gente, yo no sé por qué ahora, bueno, sí sé, ¿no? Por el tema del Barça en su momento, del modelo Barça. Exactamente. Veías a todos los niños, control y pase, 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 control y pase. Podían conducir, tenían espacio y tiempo, control y pase. Estaban entre líneas solos, pueden girar, rebotan de frente. Y duelos, olvídate, o sea, llegan al borde del área, se paran y si hay disparo no lo ven y vuelven para atrás y no son capaces de detectar cuándo buscar el duelo el 1-1, lo rehuyen. Yo la verdad es que ahora mismo ese jugador desequilibrante en el 1 contra 1 se está perdiendo y yo creo que es muy importante lo que acabas de comentar, es decir, darle mucha importancia en el trabajo con los niños al tema de los duelos 1-1, jugador con balón, tratar de eliminar defensa directo, y también el duelo 1 contra 1 desde el punto de vista del que quiere recibir la pelota y el que quiere evitarlo. Entonces, muy interesante lo que acabas de comentar porque creo que hay que volver al origen del juego y el 1 contra 1 es una acción fundamental porque finalmente los partidos todos se van a decidir en acciones de 1 contra 1. Tengo balón y te elimino o no te elimino, quiero recibir el balón en el interior del área para rematar o tú logras evitarlo. Entonces yo creo que todo lo que tiene que ver con 1-1 es fundamental. Yo te felicito porque veo que tú le das mucha importancia. Sí, Javi, lo que platicábamos, porque muchas veces ahí mismo estamos empezando a meter ya los principios. Por ejemplo, la aproximación, lo que decías tú, la orientación de la marca, carga, entrada. Por ejemplo, al jugador que va a atacar, el control orientado, pero no el control cuando uno está parado, sino el llega al balón y controlar de una vez hacia el lado que uno va a ir, que Claro. a mí me encanta eso porque es cuando uno ataca el espacio realmente. Es cuando uno puede hacer que el defensa cambie de dirección y nosotros aprovechar para hacer una finta o un enganche o un cambio de ritmo para poder ganar esa posición y romper esa línea defensiva. Para mí es importante, como lo decías, porque justamente lo platicábamos con Willy, que tuvimos, que tú lo conoces y No, lo conozco muchísimos años. y aquí lo estamos esperando, que se vaya preparando, que vaya entrenando, que en unos días, ya me dijo que en unos días nos va a dar una ponencia él también, Willy. Buenísimo. Willy, ya quiero ver esa presentación, poco a poco. Sí, ¿no? Y con él platicábamos mucho eso, me decía lo que tú dices justamente, que con ese modelo del Barça que era de tocar, tocar y tocar, se ha perdido mucho. Entonces nosotros
tuvimos esa iniciativa de no perder eso, de seguirlo trabajando. Creo que nos ha funcionado y pues seguiremos en eso. Así es, Polo. Y paso una pregunta de un preparador físico que es de tu nación, de ahí, de Guatemala, y dice el profe Orellana, ¿toma usted como capacidades condicionales solo la fuerza, resistencia y velocidad? La flexibilidad es un complemento y no una capacidad condicional. Sí, lo podemos tomar así. La verdad es que al final son las capacidades motrices, lo que es un todo, es eso integrado. Si no hay flexibilidad, hay movimientos que no podemos hacer. En el fútbol ya es la flexibilidad con movimiento que se convierte en elasticidad. Entonces, yo creo que es importante. Hace unos años yo leía un libro que se llama Sack Football, donde decía que en Australia habían hecho un estudio de la forma en la que se tenía que trabajar para el futbolista, la flexibilidad. Y hablaban ahí ellos lo hicieron creo que con gente del ejército, hablaban de la forma y decía que cuando el músculo se estira de una forma estática, no está replicando lo que va a pasar en el juego. En el juego levantamos la pierna y el músculo se estira. La levantamos, la bajamos y el músculo se estira y se encoge. Entonces ahí es donde necesitamos que el músculo tenga la elasticidad. Por eso es que hay muchos conceptos, hay mucha literatura, hay muchas definiciones, pero yo creo que en el fútbol es importante que se adapte todo a lo que pueda pasar, ¿verdad? En este caso, lo que decía, a que el músculo esté elástico para que pueda desplegarse sin ningún problema. Así es, Polo, hay una diversidad de opiniones en nuestros comentarios, pero tremenda, pero opinan, por ahí no están preguntando, pero así nos gusta, que opinen. Sí. Dice, a ver, vamos a buscar una preguntita acá en vivo, en directo. Dice, dependiendo de qué capacidad estés trabajando, ¿en qué edad se empiezan a desarrollar las capacidades condicionales? Era lo que hablaba al principio Rubén, y para la persona que preguntó, o sea, desde que el niño, por ejemplo, está haciendo un rondo, y ahí está trabajando. De hecho, los rondos se utilizan, como lo plantea Javier en su metodología, y que los rondos se utilizan como trabajos para el tema aeróbico. Ahí hay una capacidad. Entonces, cuando hacemos el 1 contra 1, ya hay otra manifestación de fuerza, que es la fuerza de lucha. Entonces, hacemos, un jugador, digamos, hace una barrida y el jugador salta, ahí se está manifestando otro tipo de fuerza, que es la fuerza de salto. Entonces, el fútbol tiene eso, ¿verdad? Es bien variado y desde chicos, desde que empiezan, están trabajando aspectos de fuerza, ¿verdad? O sea, aspectos de fuerza, velocidad, por ejemplo, aspectos de velocidad, reacción también, que los niños lo hacen muchísimo. Así es, Polo. Muchísimos datos importantes que la gente va aportando también, porque es importante también que la gente... Es importantísimo. Más allá de que las preguntas que te realice, cada uno hace su posición, ¿no? Claro. Y qué bueno que haya una diversidad de opiniones, porque eso nos ayuda a todos a tomar qué es lo que corresponda, ¿no? En lo que es la preparación física, sobre todo las cosas. Claro, Rubén, yo pienso, el mundo es diverso, el fútbol es diverso y hay muchas opiniones, hay muchas formas de buscar los objetivos que nos proponemos, y por eso hablaba el tema de los métodos, porque yo creo que es importante que si vamos a trabajar una capacidad, sepamos con qué método la vamos a trabajar. Yo creo que eso es muy importante. Eso es muy importante. Si sabemos que va a ser con niños o va a ser con adultos, nosotros tenemos que observar, tenemos que tener buen ojo para saber cuándo es mucho, cuándo es poco, cuándo estamos desarrollando bien la capacidad y cuándo no. Tenemos que tener mucha de esta crítica, yo creo que es importantísimo. Y bueno, pienso que la diversidad de opinión en cuanto al trabajo y la edad, a veces la edad de maduración
tiene que ver. Hay niños que empiezan a madurar más rápido, hay otros niños que maduran más tarde. Entonces, tenemos que ver todos esos aspectos biológicos que son importantes, ¿verdad? Así es, así es. Por lo todo es importante en esto, que la gente participe es importante. Creo que ya con esta placa ya podemos pasar a otra diapositiva para que pueda seguir con Claro. tu ponencia, Polito. Y entonces acá pongo el desarrollo del futbolista, empezando a mezclar ya el tema analítico y global. El fútbol tiene características: cooperación, oposición, es un deporte eminentemente intermitente, acíclico, competitivo, y ahí está el detalle, la competencia. Yo creo que es uno de los aspectos más importantes de este deporte, el querer ganar, el querer superar al rival, y eso para mí es muy importante. Y las respuestas, tiene respuestas abiertas, porque es un contexto de trabajo abierto. Entonces, todo eso nos da la riqueza de lo que nosotros como preparadores físicos o como entrenadores podemos hacer, ¿verdad? Entonces, no nos olvidemos también que esas características tienen también que estar con el modelo de juego que se va a desarrollar, ¿verdad? Pero para desarrollar un modelo de juego necesitamos que nuestro jugador tenga una buena técnica. Si no tiene buena técnica, se complica para cuando él tenga que tomar decisiones que ya involucran aspectos tácticos. Entonces, yo me tomé el atrevimiento de señalar las tareas que a mí me gusta hacer, ¿verdad? Porque creo que por eso al final estamos integrando todas las cosas que podamos agarrar positivas para lograr algo, para mí, lograr algo más completo. Porque siempre el jugador va a tener deficiencias que se pueden ir trabajando y haciendo que esas deficiencias se transformen en fortalezas, ¿verdad? Ese es mi pensar. Entonces, si ven la imagen del lado derecho de arriba, ahí hay un trabajo de pases que hasta cierto momento podemos decir que es analítico, pero tiene movimientos interesantes. Entonces, a esa serie de pases regularmente lo que yo pienso es, estamos trabajando el perfil, estamos trabajando movimiento o los principios chiquititos, los principios que a veces más se repiten, que son tan importantes a la hora de, no sé, hacer una apertura, lo mencionaba hace un momento, hacer una pared, ¿verdad? Entonces mencionaba el tema este de las series de pases. Luego las fintas, los cambios de dirección y las aceleraciones, desaceleraciones. Si se dan cuenta, hay una flechita ahí, porque esto yo lo tomo de la metodología de Koerber, ¿verdad? Que para mí es fantástica, fantástica. Incluso el tema de fintas. Yo hago un trabajo intermitente neuromuscular, donde casi siempre destaco ese aspecto, porque como hablaba hace un momento, los duelos, o sea, es esencial para los duelos. Entonces, yo le pongo ahí algunas tareitas dentro de la ejecución, porque en algún momento necesitamos arrancar y cambiar de dirección. Entonces pido que se hagan estas fintas con una aceleración y un cambio de dirección repentino, porque eso es lo que pasa en el partido al final del día. Uno elude a un rival y viene otro y hay que cambiar de dirección o volver a hacer otra aceleración. Entonces está implícito, creo yo, dentro de lo que se busca, ¿verdad? El cambiar el ritmo, que es acelerar, desacelerar, que es parte de la base de la pirámide de Koerber. Y después, como mencionaba, le doy mucha prioridad a los rondos tácticos, obviamente los enfrentamientos que hablaba hace un momento. Y aquí en enfrentamientos, casi siempre yo los trabajo con una transición, ¿verdad? Por ejemplo, hay gol, pero necesitamos ir a defender. Entonces, hacemos el gol y vamos de vuelta a defender. Casi siempre pongo una pelotita extra para que el jugador la tome y vaya a atacar otro espacio. Entonces, porque no, el fútbol no solo es atacar y me quedo parado o troto. A veces necesito atacar, pero perdí el balón y necesito defender. No me da tiempo ni siquiera de putear al
al compañero porque perdió la pelota. Entonces, ¿Qué es una... importancia, Polo, qué importancia tiene en tu metodología y en tu grupo de trabajo con el entrenador las transiciones? Javi, para mí son vitales porque ese cambio donde no se tiene tiempo, ni siquiera, por eso decía, ni siquiera para decirle algo al compañero, sino ir a defender la portería o cuando el rival tiene la pelota y nosotros la tenemos, podemos hacer ese cambio rápido si así lo requiere el juego y si no, hacemos una transición lenta. Pero yo creo que es importante enseñarle al jugador a manejar los dos tipos de transición, que puede ser una rápida o una lenta. ¿Qué pautas le dais a los jugadores? O sea, ¿qué elementos, qué herramientas le dais a los jugadores para definir qué situación de juego es favorable para una transición rápida y qué situación, por ejemplo, es favorable para, desde el punto de vista ofensivo, ¿no? Recuperar y transitar rápido o recuperar y conservar el balón, tener calma, tener seguridad? Para mí hay dos elementos fundamentales. En el primer caso hay que asumir un riesgo alto porque vas a hacer una acción muy rápida y muy profunda y vas a tratar de finalizar en un cortísimo periodo de tiempo y hay un factor de riesgo. Y en el otro caso hay un factor de seguridad, de decir, bueno, nos paramos, pausamos. Es decir, ¿qué enseñanza le podrías dejar a los entrenadores de decir, oye, ¿qué situación es favorable para robar y correr y acabar rápido o robar y conservar? ¿Cómo lo veis desde tu punto de vista y desde los cuerpos técnicos con los que has figurado o has trabajado? Desde mi perspectiva, Javi, y haciendo alusión a eso, para mí la transición rápida la hacemos cuando hay espacio, cuando tenemos espacio donde podemos transitar. Y obviamente las transiciones lentas es cuando no hay espacio, está todo, hay mucha densidad defensiva, entonces se complica hacer ahí una transición rápida. Entonces, como decís tú, es la seguridad. Yo creo que el jugador, y aquí es donde viene el tema cognitivo, el jugador tiene que saber observar, saber ver, estar alerta de lo que está pasando en el juego, porque se da el caso de que toman la pelota y empieza a conducir, pero se aísla con 2 o 3 rivales. Entonces esa no era la conducta apropiada. ¿Por qué? Porque está arriesgando perder la posesión de pelota. Entonces, si se da ese caso y el jugador piensa, puede, como lo explicabas tú, hacer una pausa y empezar a tocar hasta que se abre el espacio para poder penetrar. Es importante que el jugador tome esa decisión, pero también es importante que nosotros trabajemos para que el jugador tome esas decisiones. Porque yo siempre digo y lo comento, ¿no? Que todo el mundo habla del fútbol europeo, de vuestros países, ¿no? Y algo que les llama súper la atención del fútbol europeo es, en general, ¿no? Que la importancia que tienen las transiciones, el cambio rápido de coordinado y eficaz de recuperar a la parte ofensiva y de perder y a la parte defensiva, con el estilo que cada quien quiera, ¿no? Porque en la variabilidad está el gusto y hay situaciones que requieren aplicar uno, que requieren aplicar otro. Y yo soy un convencido de que el fútbol va hacia que el jugador aprenda a reconocer y tener todas las herramientas de cada modelo y a partir de ahí, en función de la situación, aprender a generar una respuesta adecuada, ¿no? Claro. Sobre todo, Javi, yo siento que es importante, pero muy importante, que el jugador reconozca el espacio y el tiempo. Cuando el jugador entiende el espacio y el tiempo, ya cambia la forma de tomar ese tipo de decisiones, ¿verdad? Entonces, para mí es importante. Nosotros trabajábamos mucho el tema de los enfrentamientos. De hecho, hay un juego que se volvió muy popular con nosotros acá, que se llama Flying Changes, donde ahí el equipo que está defendiendo, digamos, puede estar parado, digamos, a mí me encanta hacerlo de 3 contra 3. Cuando quiero aspectos condicionales, lo hacemos y es un juego que es tan intenso que con 12 minutos a veces que se haga en continuos, es un juego que eleva muchísimo la competitividad dentro del mismo, ¿no? Porque anotás y tenés que ir a defender porque ya salió un jugador con balón dominado, que se lo dio a otro para que vaya a anotar. Entonces estás
haciendo un trabajo intermitente, Sí, sí. básicamente, que es una de las condiciones o de las características que tiene el fútbol, ¿verdad? Claro, es un deporte de régimen intermitente, jugar, parar, jugar, parar. Y ahora, por ejemplo, en España, con el tema del VAR, hay a veces que se para, pero 3 minutos. Tío. Estás jugando y tú que eres preparador físico, ¿qué piensas del efecto del VAR en el juego? Porque a veces estábamos acostumbrados a pausas muy cortas, a lo mejor un saque de banda, un saque de esquina, un tiro libre, y de repente ahora durante el juego hay una interrupción, 2, 3, 4, 5 a lo largo de un partido que a veces de verdad se alargan 2, 3 minutos porque no saben qué decidir. Tú fíjate que con toda la tecnología, o sea, ahora el juego se detiene en todos los partidos, en las acciones de límite, ¿no? Que yo les llamo acciones límite, se puede llegar a detener 2 o 3 minutos. ¿Cómo crees que afecta eso a la recuperación de esos esfuerzos intermitentes? Bueno, para el jugador que está en un estado de fatiga, le va a beneficiar muchísimo. Pero para los jugadores que están en el, digamos, si va a depender también del resultado. Porque si estás apurado para ir a buscar el resultado, vas a estar acelerado y vas a querer que las cosas se den de una manera rápida. Te recuperas, te baja digamos, la intensidad con la que estaba el juego en ese momento. A mí realmente no me gusta, a mí en lo personal, porque le quitan, no sé, muchas cosas que el fútbol tiene, que lo hacen único, que es esa picardía, de a veces, no sé, un empujoncito, meter el pie, sacarlo, de ese tipo de cosas. Yo creo que se busca que cada vez haya más juego limpio, pero me parece que a mí no me termina de convencer. Obviamente causa efectos en el juego, ¿verdad? Para el equipo que le sea favorable o desfavorable, pues ya eso lo deciden los jueces, pero yo creo que sí baja mucho, Javi, el ritmo o la intensidad de lo que en ese momento está Sí, por eso te ocurriendo. lo pregunto, porque desde el punto de vista físico yo me imagino que no es lo mismo preparar al jugador y al equipo para el antes del VAR y ahora en el VAR, porque te repito, hay esas pausas que puedes aprovechar para que los jugadores recuperen de esa intensidad del juego, de una Claro, forma que antes no podías, antes no antes se podía. no se podía. Antes se tenía que tirar un jugador, Eso es, hacerse para parar el lesionado juego, para para parar parar el el juego. juego, Ahora hasta para el VAR, detenerlo 2 o 3 minutos, claro. exacto, ¿verdad? Entonces, o Y a ahora veces parece un elemento nuevo. hasta el técnico se metía, Javi, a la cancha. Tenemos, algún ejemplo tenemos, sí. Sí, sí. Entonces también a este tipo digamos, de tareas, usamos los espacios reducidos, ¿verdad? Que ya es donde empieza a jugar más opciones y más decisiones de parte del jugador, ¿verdad? Los juegos de posición también los hemos utilizado para incluso fases de calentamiento, cuando el entrenador quiere repasar, digamos, la fase de inicio, la fase de creación o la fase de finalización. Yo creo que nos viene muy bien este tipo de tareas. Los automatismos que en un momento, pues, los entrenadores pueden tener aquí una herramienta para trabajar una idea y nosotros también otra herramienta para mejorar desplazamientos y hacer correcciones, ¿verdad? Que yo creo que es importantísimo el tema de automatismo. Luego las situaciones tácticas que también las hemos utilizado y los partidos condicionados que son todas las tareas que para mí nos sirven, que son de carácter global y algunas de carácter analítico, pero que si las sabemos encadenar unas con otras, yo creo que nos van a dar, a mi criterio, nos van a dar muchos beneficios para el juego de equipo, para desarrollar nuestro modelo táctico. Y acá es como la forma en que yo integro los trabajos, ¿verdad? Regularmente el día lunes, digamos, yo puse ahí la competencia que era sábado. El día lunes, a mí el entrenador con el que estuve el último equipo me pedía trabajar el lunes, el primer día,
a veces en la mañana, a veces en la tarde. En este caso puse el ejemplo de la mañana, de cómo trabajábamos ese día. Y si se dan cuenta, empezamos con un calentamiento dinámico, suave, y luego un trabajo correctivo, que es un trabajo donde un jugador después de la competencia, a veces salta más con derecha, golpea más con izquierda, gira más por un lado que por otro. Entonces hicimos con un biomecánico guatemalteco, muy amigo, y trabajamos juntos en nuestra etapa en comunicaciones y desarrolló él este tipo de trabajos. Yo no los conocía, y por eso digo lo enriquecedor que es la variedad de formas que hay para trabajar en el fútbol. Entonces con él desarrolló este tipo de trabajo correctivo, que simplemente cuando había una asimetría, a través de este trabajo se iba como que equilibrando el cuerpo del jugador para pues tener toda la semana, digamos, una buena semana de entrenamiento, ¿verdad? De hecho, este trabajo también yo se los dejaba en su casa el día viernes. El día viernes, porque a veces en el último día que tenemos, por el tiempo y la recuperación, no nos daba para trabajar eso, entonces lo dejaba para que lo hicieran en la tarde en su casa, y por suerte nos funcionó muy bien. Y entonces ahí viene lo que yo hablaba al principio, ¿verdad? El circuito que utilizo para trabajar la velocidad, pero en este caso la capacidad de resistencia, o sea, resistencia a la velocidad, teniendo como base el trabajo de las fibras 2A, le llaman a veces fibras intermedias. Entonces hago un circuito de 8 estaciones en el cual se trabajan 30 segundos. En algún momento la pausa puede ser de 30, 45 o un minuto. Entonces vamos rotando por esas estaciones. De estas estaciones hay cambios de ritmo, cambios de dirección, saltos, movimientos laterales, tiro al arco, movimientos coordinativos, fintas. En algún momento hay enfrentamientos. Entonces es un circuito que a mí me sirve porque estoy transfiriendo cosas generales que digamos que es... Incluís en esos circuitos la parte, bueno, para mí es muy importante, ¿sabes? Bueno, tú ya me conoces, yo pienso Sí. medio raro, entonces yo veo que en el juego todas las acciones físicas, todas, están relacionadas con intenciones tácticas. Yo siempre Claro. conecto la acción física. Y dentro de esas acciones tácticas está la parte perceptiva. Por ejemplo, ayer Luis Fernando nos ponía una imagen demoledora de lo que es acelerar, frenar y cambiar de dirección con la acción de Xavi. Exactamente. Y por qué se acelera, se frena y se cambia de dirección. Y ahí nos puso un ejemplo, para eliminar a tu rival directo y poderte desmarcar. Exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que trabajando el origen de esa acción, es decir, trabajando, por ejemplo, una situación de 1 contra 1, donde haya un jugador con balón, un atacante sin balón que necesite desmarcarse a un espacio y un rival que lo trate de evitar ese desmarque, generando ese duelo 1 a 1, se puede trabajar de forma abierta, porque además estaríamos trabajando de forma abierta, esa capacidad de acelerar, frenar y cambiar de dirección con un objetivo táctico, que es eliminar a tu par? Claro, Javi, claro que se puede. Por eso yo le llamo circuito integrado, porque estoy integrando cosas descontextualizadas a cosas contextualizadas. Y por eso era mi pregunta, si en estos circuitos incluyes la parte perceptiva, Claro. la parte de la intención táctica y de lo que lleva consigo, que es la parte perceptiva, la parte de tomar una decisión de cómo lo voy a hacer y apoyarte en la parte física, en este caso, para eliminar al par y poder salir victorioso en ese duelo 1 contra 1. Claro, y ¿por qué lo hago, Javi? Porque, por ejemplo, podemos ver que en algún momento en el duelo el jugador recibe la pelota, pero no hace una aceleración en el mismo instante que la recibe, sino Claro, se es que para, yo a veces veo como que esas fija al acciones, rival. yo veo a veces que esas acciones que trabajan a veces, por eso me parece muy interesante lo que estás comentando, porque yo a veces veo que ponemos la acción de fuerza, acelero, freno, hay un cono, giro en el cono, y yo digo que en el partido el cono es un rival, y el rival piensa también, piensa. Y ahí se genera un duelo que va más allá de lo físico, incluye lo intelectual, incluye lo que vimos ayer en Xavi, es un duelo intelectual, un duelo donde aparte de lo físico
está la mente. Y dentro de la mente, bueno, pues la capacidad que tengo de observar lo que pasa a mi alrededor. Pico en corto, veo que atraigo al rival, se genera el espacio a la espalda y tengo la capacidad de lectura para comunicarme con el que tiene el balón visualmente, frenar, ir a ese espacio que se genera vacío y, bueno, dejar desnudado totalmente al rival. Y la imagen de ayer de Luis Fernández, que es demoledora, como un tío lento hace una acción rápida, y como alguien rápido pues acaba siendo, realmente queda en evidencia la lentitud mental que tiene. Es decir, y ahí vemos una acción física, pero una acción física coordinada con todos los demás elementos. Y a mí me parece muy interesante que tú lo trabajes de forma integrada, porque creo que le da otra lectura al tema físico en el Claro, juego. y yo lo analizo así porque, y te decía que, por ejemplo, en un duelo, en una situación de estas, donde tengo 30 segundos para trabajar, el jugador regularmente le baja el ritmo, ahí. ¿Por qué? Porque tiene que fijar al defensa, llevarlo a una zona, arrancar para la otra, el defensa tiene que hacer una orientación o un repliegue o la presión, entonces baja el ritmo, pero como en la estación anterior hizo un trabajo de acelerar, desacelerar, arrancar, saltar, entonces va, o sea, yo lo encadeno de esa forma, creo que es importante encadenarlo así para mí, porque a mí me da el trabajo físico que quiero y después de pasar a esa otra estación, lo que tú dices, las respuestas que nosotros le damos ante la oposición del rival. Esa es una semana, yo puse acá abajo en rojo lo que platicaba de las repeticiones de los sprints, que son de, ahí no está la 5 metros, pero pongo 5 metros, 10, 15, 20, 25 metros. Regularmente eso me lleva entre 28 minutos y media hora por las pausas que doy entre cada serie. Hablaba anteriormente del circuito integrado. Digamos, ese circuito integrado yo lo hice la semana anterior. Y esta semana que empieza mañana, yo voy a hacer las repeticiones de sprints. Entonces, como decía, las repeticiones de sprints, entonces, ¿qué estoy estimulando a nivel físico? ¿Qué tipo de fibra estoy estimulando a nivel físico? La fibra 2B, que es la que tiene enormes niveles de potencia, pero también es la que se fatiga más rápido. Entonces, mis esfuerzos ahí son menores de 10 segundos. Entonces, esos sprints en algún momento se pueden hacer en terreno plano o pueden ser hasta en algún momento encuestas que no sean tan pronunciadas, pero que nos puedan servir para que este tipo de capacidad nos den el performance en el momento justo. La literatura dice que el 3% de acciones en el fútbol son las que regularmente definen un partido y son las que se dan en los últimos metros. Y regularmente son acciones de velocidad muy alta. Y esa es la razón por la cual yo integro el trabajo de las repeticiones totalmente descontextualizado, pero sé que me sirve para desarrollar lo que yo necesito del futbolista en este caso. Y luego de eso ya se encarga el entrenador, o el entrenador me dirá, en este caso en algunos entrenamientos el entrenador me comentaba ahí algunos aspectos que él quería corregir y hacía correcciones individuales o por líneas. Por ejemplo, veía que nuestra defensa, que jugábamos con línea de 4, no reducía el espacio en el tiempo que necesitaba hacerlo, entonces se trabajaba ese tipo de corrección, o no basculaban de cierta forma, o por ejemplo, el delantero no orientaba bien la presión, o la línea de confrontación estaba muy, muy baja o muy alta, entonces ocupaba el entrenador de esos 35 minutos después de hacer este trabajo intenso, ocupaba ese tiempo para hacer las correcciones tácticas que él creía pertinentes. Luego en la tarde, ese mismo día, hacía yo el trabajo de fuerza, hacía un calentamiento básico, coordinativo, un poquito de core. En algún momento hago el calentamiento con fintas, solo con fintas, o cambios de dirección, o parar y arrancar. Entonces,
me sirve también para que el jugador esté en contacto con la pelota y luego totalmente descontextualizado pasaba directamente al trabajo de fuerza, que era el método que yo les platicaba de repeticiones máximas. A veces, ahí yo tengo 12 repeticiones, a veces eran 12, a veces eran 10, a veces 8, ¿verdad? Y el tema de la pliometría, que lo hacía con escaleras o con vallas realmente pequeñas, no me interesaba que fuera tanto el tema, digamos, de la altura. Y a eso mismo, como parte del trabajo, le agregaba otra vez fintas que las había trabajado al inicio. Entonces, estaba trabajando la fuerza de una manera descontextualizada, pero le daba un sentido directamente técnico al momento de hacer el trabajo de la transferencia, como muchos le llaman. Y luego en la tarde hacíamos ya a lo mejor eran un poco de pases, ahí está, le metíamos algunas cosas de movimientos y luego pues ya un reducido en espacio un poquito más grande, eso nos llevaba media hora, 35 minutos, que es el mismo tiempo que habíamos trabajado en la mañana. Y bueno, y así era como yo organizaba el trabajo, digamos, del primer día. Había momentos en los cuales, por ejemplo, el circuito este lo hacía por la tarde y el siguiente día hacía el trabajo de fuerza a la mañana y pues de ahí empezaba pues la semana de esa forma. Luego, si se dan cuenta, el día martes, pues el calentamiento, que es dinámico. Hablaba hace un ratito del tema de la flexibilidad. Yo lo trabajo de una manera dinámica, entonces me dirijo mucho el trabajo del calentamiento hacia ese rubro. Después hacíamos un poquito de core y de ahí hacíamos fintas, el 1 contra 1, 2 contra 1, ¿verdad? Siempre en el 1 contra 1 y 2 contra 1, repito, buscábamos que el jugador nuestro fuera agresivo en el tema de marcaje y orientación y el jugador que recibía la pelota que iba a atacar fuera extremadamente agresivo para atacar el espacio y atacar la zona, no la zona que el rival o que en este caso el oponente le estuviera cediendo, sino buscar zonas y cambiar de decisiones cuando el momento lo requiriera, ¿verdad? Eso regularmente me llevaba 15 minutos, ¿verdad? Pero es un trabajo muy intenso. Luego hacíamos trabajos de pases, necesitábamos mejorar eso, entonces por esa razón nosotros trabajábamos eso. A mí como lo tuve que comprimir para no mostrar más semanas, entonces en algunos momentos hacíamos rondos y pasábamos a un espacio reducido muy digamos, con algunas cosas que el entrenador quería, ¿verdad? Luego, pues ya en el trabajo puramente de desarrollo táctico, pues él decidía en qué momento trabajar el juego de posición y después ya el trabajo táctico que está abajo, pues a lo mejor él hacía algún partido condicionado o lo que él pues, decidiera hacer en ese momento, ¿verdad? Pero más o menos así iba encadenando yo la semana. Podemos ver el día miércoles, calentamiento dinámico, coordinación fintas. En este caso, lo que les decía, para mí el jugador tiene que tener esa riqueza técnica, porque esa riqueza técnica le va a ayudar a resolver acciones que pueden ser importantes para un partido. Entonces, si se dan cuenta, está el trabajo de core, coordinación y fintas. Y luego pasamos otra vez al trabajo de pases, que es más o menos la estructura del día anterior, y ya nos vamos para el juego de posición, de ahí las situaciones tácticas, y se termina con un trabajo de 40 minutos de trabajo táctico, que recuerdo eran partidos condicionados con alguna consigna, por ejemplo, atacar por fuera, no sé, buscar cosas que el entrenador le iba a venir bien. Y luego el día jueves, igual realizábamos el calentamiento dinámico, como lo explicaba anteriormente, y después de ese calentamiento, hacía un circuito neuromuscular de 10 estaciones de 6 segundos. 6 segundos de trabajo por 24 segundos de pausa. Íbamos recorriendo las estaciones, los 15 minutos de este trabajo eran continuos y pues yo sentí que nos funcionó muy bien, ¿verdad? Es un trabajo que no genera fatiga, así que está trabajando el jugador y como hay también ahí acciones de
digamos, de juego, entonces no se siente a veces tanto, ¿verdad? Y luego, pues ya esos días, pues ya el míster agarraba el tiempo que necesitaba para hacer su trabajo en algún momento de situaciones tácticas, en otro momento de automatismos, y luego ya pasaba al trabajo grande que es el que seguía. Y luego el viernes, igual iniciábamos con este tipo de calentamiento dinámico que explicaba anteriormente, y ahí yo ponía un poquito de coordinación, saltos, pero un saltito de 3 saltitos y un poquito de velocidad. Entonces, ese es un circuito corto y ya lo dejaba él trabajar sus situaciones tácticas o su pelota parada y luego pues ya él hacía el tema global con lo que él necesitaba para ese fin de semana. Entonces, así es como yo lo hice, esa es la primera propuesta. Luego, está la segunda propuesta, que era la que les explicaba hace un momento, ¿verdad? Que es llegar en la tarde, hacer el mismo trabajo, solo que en menor escala. Y para las personas que pues seguramente van a preguntar, nosotros regularmente la competencia era a las 12 del día, entonces teníamos nos pasábamos de las 48 horas de recuperación del jugador. Entonces, por eso es que este circuito entraba justamente en ese, digamos, en ese momento ahí, ¿verdad? Y luego el siguiente día hacíamos el trabajo de fuerza. El siguiente día, que es el trabajo digamos, del día martes, seguíamos, digamos, encadenando algunas cosas, porque digamos en la serie de pases que no lo hice, no lo mencioné en la diapositiva anterior, nosotros trabajamos con bueno, yo trabajo con estos conceptos, que es la alerta espacial. La alerta espacial es saber, primero, el perfil, estar abierto al juego, porque una vez yo me cierro, a excepción de los laterales que tienen que estar cerrados para tener todo el panorama de cancha, pero por ejemplo los jugadores como los defensas centrales, los interiores, los mediocentros, y en algunos casos los delanteros, pues tienen que estar bien perfilados, tienen que saber qué está ocurriendo adelante, atrás y en los costados para que puedan tomar la mejor decisión. Para mí uno de los jugadores dos, fue justamente una imagen que vieron ayer todos, donde estaba Xavi e Iniesta juntos. Esos dos jugadores para mí son los jugadores que tienen, o sea, que desarrollaron esa capacidad, esa alerta. Ellos podían hacer un control y sacarse 2 o 3 jugadores con un control orientado. Para mí ese es el concepto, la alerta espacial, unido con el perfil, ¿verdad? Entonces, lo otro bueno, que el trabajo de pases nos daba en algún momento era trabajar el primer toque. El primer toque que es tan importante. Ayer veía un video un poco chistoso donde le dan la pelota a Cavani, controla, pero la pelota le queda larguísima. Y cuando patea al arco la manda lejos. Entonces, justamente ese primer toque, hacia dónde lo doy, cómo lo doy, ataco el espacio, no lo ataco. ¿Será que es lo suficientemente perfecto como para que ese primer toque me sirva para eludir a un rival o para dejarme a mí mismo la pelota de una forma que yo pueda venir y hacer un pase cómodo? Entonces, todo eso junto yo creo que nos da al final del día una decisión, una mejor decisión al momento de ejecutar. Creo que esto es muy importante al momento de que un entrenador quiera desarrollar un modelo de juego, no sé, de ataque combinado. Y bien, no solo de ataque combinado, de las dos formas, pero porque creo que si un jugador tiene un buen control y un mejor pase aún, y a eso le agregamos movimientos que se trabajan dentro de la misma serie de pases, yo creo que estamos haciendo de un trabajo tan simple, encadenando muchos aspectos que en el juego se van a ver reflejados. Yo solía hacer este trabajo de pases y luego de este trabajo de pases ponía unos juegos donde
para uno poderse deshacer de la pelota tenía que hacer una pared, por ejemplo. Si estoy trabajando un principio ofensivo, que es el de la pared, que es tan importante en el fútbol. Entonces, veía cómo nuestros jugadores iban mejorando a través de este tipo, que digo, no es que base toda mi preparación en este tipo de trabajos, pero sí es una tarea que creo beneficia mucho la forma de jugar de cualquier entrenador. ¿Y por qué? Porque a veces hay jugadores que tienen problemas de técnica y se mejora. Repetirlo, se mejora. Creo que con Rubén hablaba ayer sobre un tema ahí que yo tuve, está en internet, porque creo que a mí me llegó por correo, las sesiones de trabajo de Tito Vilanova y Pep Guardiola. Y ahí podía ver que ellos hacían pero mucho énfasis a los trabajos de pases. Y si después nosotros vemos traducido ese tipo de trabajo o de tarea, lo hemos traducido ya al juego, nos damos cuenta el por qué el Barcelona, la mayoría de ¿cómo se llama?, de tiempo, ellos no se equivocan y tienen decisiones acertadas. Pero es porque se conjugan muchos factores que creo que son importantes a mi forma de ver, que el entrenador y el preparador físico los podamos incluir ahí para que el desarrollo sea más grande a nivel cognitivo, a nivel de técnica y para resolver el tema táctico, creo que es importantísimo. Y luego pasamos al trabajo táctico, que era ya del míster, ahí específicamente. Y si se dan cuenta, toda la semana tuvo dinámica de serie de pases, y ahí nos íbamos complementando, digamos, ya todo el esquema de lo que nosotros proponíamos en ese momento, ¿verdad? Yo veo, Javi, que no sé qué piensas tú, veo que para mí es algo que me ha dejado mucho dentro de estos 15 años de experiencia que tengo. He ido quitando y poniendo algunas tareas que yo siento que me han ido o le han ayudado al entrenador a generar lo que él busca. Entonces yo creo que es importante que para mí, que el preparador físico tenga en cuenta todas las situaciones que se puedan dar en un partido de fútbol para poder planificar junto al entrenador este tipo de tareas. Yo totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el entrenador y el preparador físico son uno y, Claro. y tienen que opinar, tienen que reflexionar y desde luego tienen que gestionar, en mi opinión, ¿vale? Lo físico desde lo táctico, porque lo comentaba el otro día en una charla que estaba un preparador físico de la selección de Argentina en el Mundial en el que quedaron subcampeones, el Mundial de Brasil. Y yo le decía que él tuvo que gestionar una preparación física diferente a la selección de Alemania. En este caso hablábamos de las transiciones defensivas, porque a mí había un aspecto del juego que me llamaba mucho la atención, bueno, y me llama mucho la atención, que es cómo lo manejó la selección de Argentina en ese Mundial. A contramoda, porque ahora la moda es perder y apretar, perder y apretar, perder y apretar. Bueno, pues ellos perdían y retrocedían. Perdían y retrocedían. Y yo le decía que para ese estilo de juego pues había que tener una preparación física específica. Y en mi opinión, la mejor manera de alcanzarla pues era desarrollando trabajos tácticos que implicasen perder el balón en campo contrario y hacer repliegues profundos, carreras de 60. Había jugadores que tenían que correr 60, 70 metros para, uno, recuperar la posición y la estructura de esas dos líneas de 4, que la verdad que lo hicieron fenomenal durante todo el Mundial. Y luego, una vez que el rival llegaba a esos espacios, venía la segunda parte, que es empezar a defender para recuperar el balón en esa zona, evitar que el rival progresase, evitar que el rival creara situaciones de gol y evitar la finalización. Y luego venía la tercera parte, recuperar el balón y darle salida, darle transición. Entonces, ellos proponían un tipo de esfuerzo, por su idea táctica, muy diferente a los alemanes. Los alemanes era todo contrario. Esfuerzos muy cortos, altísima intensidad, gente que tenía que correr 2 o 3 metros y ya estaba en la zona de presión. Esfuerzos de 10-15 metros, los hombres más alejados. Y para conseguir esa preparación táctico-física, pues lógicamente el contexto de entrenamiento tenía que ser diferente. Entonces yo creo que es fundamental, Polo, que en mi opinión, que los entrenadores y los preparadores físicos
sean uno. Y el cuerpo técnico en general. O sea, cuerpo es un técnico. trabajo, nunca mejor dicho, multidisciplinar, donde todos trabajan hacia una idea. Y la idea es táctica. Y de la táctica nace todo lo demás. Porque si tú analizas el movimiento y lo que origina el movimiento de un futbolista, más corto, más largo, más... y la frecuencia de participación, todo es táctico. Todo lo que hace un jugador en el terreno de juego es de carácter táctico. Y todos esos esfuerzos que hace de carrera. Ahí veíamos a Xavi. Xavi hizo un esfuerzo físico para desarrollar una intención táctica, desmarcarse de su par, eliminar a su par. Y si sirvió de una aceleración, frenada y cambio de dirección para eliminar a su defensor y conseguir recibir la pelota a su espalda, ¿no? Yo creo que la imagen ayer de Luis es ideal porque refleja muy claro la relación que existe entre la percepción, entre lo táctico, lo físico, la relación que existe de dependencia entre los jugadores, lo socioafectivo, porque al final se tiene que relacionar con Messi, que es el que le tira la pelota al espacio, y cómo se coordinan para, en el espacio y el tiempo, hacer una acción perfecta con un timing entre los dos espectacular. Y bueno, y luego ya está la ejecución técnica, ¿no? La calidad de Xavi para tirar el balón por encima del portero y la emoción final del gol. Entonces yo creo que todas las capacidades son importantes, Polo, pero la prioridad, y es mi opinión muy personal, ¿no? Mi prioridad parte de lo táctico. Y yo creo que si tú trabajas lo táctico con tu entrenador, lo físico se está desarrollando a la par.